Kamaliga Yasika Yoga Nunashudi, Kamaliga Toto Nadayab Nunasihana Nunara Tutui. La que suscribe, Lucero Ambrosio Cruz, diputada de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 16, 20 y se adiciona la fracción tercera al artículo 14. Un párrafo al artículo 15 y el artículo 12 bis a la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. Conforme a la siguiente exposición de motivos, primero, el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Poblaciones Indígenas establece lo siguiente. Artículo tercero. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En el mismo sentido, el artículo 19 reza lo siguiente. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Por su parte, la fracción 2 del artículo 32 señala: los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Segundo, de acuerdo con Jorge Alberto González Galván, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas surgió en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y desde 1992 es obligatorio en México y se reconoció constitucionalmente en el artículo 2 desde 2001. Consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones del Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo. En específico, el apartado B del artículo 2, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas como fuentes de derecho positivo mexicano y a los tribunales indígenas como órganos del Poder Judicial mexicano. En el mismo sentido, se contempla la obligación del Estado de consultar a las comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios, y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente, con el fin de lograr su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la medida propuesta. La Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo prevé que los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Hidalgo serán sujetos a consulta sin distinción alguna, pero se señala que las autoridades estatales y municipales que hayan realizado la consulta considerarán las opiniones que se deriven de la misma en la elaboración de las políticas públicas, programas o reformas institucionales en materia indígena que hayan sido objeto de la misma. Tercero, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, en la entidad se reconocen a 31 de los 84 municipios como municipios con comunidades indígenas. Como sucede a nivel mundial, en Hidalgo los territorios en donde existe el asentamiento indígena coinciden con los territorios con mayor biodiversidad y recursos naturales. Desde tiempos ancestrales las poblaciones indígenas han mantenido un vínculo directo con el territorio y con todo lo que en él se encuentra. Este vínculo está plenamente ligado al sentido de pertenencia a la comunidad, a sus costumbres y tradiciones.
Durante cientos de años las comunidades indígenas han sido usuarios, administradores y conservadores de la biodiversidad de su territorio. Debido a ello, no es difícil encontrar organización por parte de las comunidades indígenas que se han manifestado a favor de la defensa del territorio y en contra de los intentos de despojo que se hacen en nombre del desarrollo económico. En este sentido, cabe resaltar que el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual, en lo concerniente al territorio, se establece que los gobiernos deberán proteger especialmente los derechos de los pueblos indígenas, interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, y se puntualizan. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Con respecto a los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo, se establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas a fin de determinar si los intereses de estos serían perjudicados. Cuarto, se señala que en la Recomendación General número 27, diagonal 2016, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el exrelator especial de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, en su informe sobre industrias extractivas, destacó que las consultas no son un simple sí a una decisión predeterminada o como un medio de validar un acuerdo desfavorable para los pueblos indígenas afectados, y que deben ser mencionados mecanismos mediante los cuales los pueblos indígenas pueden llegar a acuerdos favorables a sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, proporcionarles beneficios tangibles y, por otra parte, promover el disfrute de sus derechos humanos. Y además se puntualiza, este derecho puede ser transgredido por diversas razones, entre las que destacan falta de interés o voluntad política de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ausencia de un marco legislativo adecuado, inconvencionalidad de los ordenamientos jurídicos nacionales, la prevalencia de los intereses económicos, ya que en ocasiones se da prioridad a la utilización del territorio indígena para fines turísticos, la construcción de megaproyectos como en el caso de la minería o la explotación de recursos naturales. Esto debido a que gran parte de las comunidades se encuentran asentadas en sitios de vasta riqueza natural. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforman los artículos 12, 16, 20 y se adiciona la fracción tercera al artículo 14, un párrafo al artículo 15 y el artículo 12 bis a la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 12. El presente capítulo tiene como objetivo establecer el mecanismo para que el Estado y los municipios realicen la consulta directa e informada a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas sobre las medidas legislativas, administrativas y o de carácter de inversión privada que sean susceptibles de afectarles directamente, a efecto de que emitan y sea considerada su opinión respecto a las medidas propuestas. Artículo 12 bis. La consulta es el instrumento por el cual la Federación, el Gobernador del Estado, las instancias de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento Municipal, por sí o en colaboración, por medio de los mecanismos de participación ciudadana reconocidos en el Estado de Hidalgo o por los propios de la comunidad, someten a previa consideración de la población indígena cualquier acción legislativa o administrativa que tenga impacto directo en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la comunidad indígena. La consulta tendrá que ser libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Además, se tendrá que garantizar que sea informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad. Artículo 14. Serán objeto de consulta las medidas siguientes. Primero, en materia estatal, incisos A y B en sus términos. C. Las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en la atención de asuntos indígenas
y las reformas de ley que afecten directamente la organización interna de las comunidades. Segundo, en materia municipal, incisos A y B en sus términos. C. Las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en la atención de asuntos indígenas y las reformas a los reglamentos municipales que afecten directamente la organización interna de las comunidades. Tercero, en materia de desarrollo económico y social que compete al ámbito federal, estatal y o municipal. A. Los proyectos comerciales públicos y o privados de las empresas nacionales y o extranjeras que pretendan instalarse en el territorio de la comunidad indígena. Inciso B. Los proyectos públicos y o privados de empresas nacionales y o extranjeras que busquen extraer materias primas y o recursos naturales del territorio de la comunidad indígena. Inciso C. Los proyectos privados y o gubernamentales de infraestructura carretera, aérea y portuaria que se pretenden realizar en el territorio de la comunidad indígena. Inciso D. Los proyectos privados y o gubernamentales de expropiación de terrenos, bienes, inmuebles para la generación, traslado y o distribución de hidrocarburos que se pretendan realizar en el territorio de la comunidad indígena. Las autoridades indígenas en las comunidades contarán con la asistencia técnica y financiera por parte de las autoridades para cumplir con el deber de proponer al municipio y al Estado los planes de desarrollo rural comunitario, mismo que deberá contener los planes, programas, acciones y estrategias con una proyección de 20 a 30 años. Quedan exceptuadas de consulta la creación o reforma al marco jurídico que derive de los mandatos de la Constitución Federal y local. Artículo 15. En la realización de las consultas, las autoridades estatales y municipales deberán difundir ampliamente el evento para tales efectos, a más tardar con 30 días naturales de anticipación. Durante los 25 días previos a la realización de la consulta, las autoridades estatales y municipales deberán realizar las actividades de información requeridas para asegurar que la población conozca de especialistas y testimonios las ventajas y desventajas del tema sujeto a consulta. Ello con el fin de garantizar la participación informada y la no manipulación. Artículo 16. El proceso de consulta contará por lo menos con los siguientes puntos. Fracción 1 en sus términos. Fracción 2, jornadas de información. Fracción 3, efectuación de la consulta. Se recorren las fracciones subsecuentes. Artículo 20. Las autoridades estatales y municipales que hayan realizado la consulta considerarán determinantemente los resultados de la opinión mayoritaria que derive de la misma en la elaboración de políticas públicas, programas, otorgamiento de permisos, reformas institucionales en materia indígena o de ley que hayan sido objeto de la misma. El diseño de las políticas, programas, otorgación de permisos, reformas institucionales o de ley, por ningún motivo podrán ir en detrimento de los resultados de la consulta. Transitorios, artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Plenos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 6 días del mes de noviembre del 2018. Atentamente, diputada Lucero Ambrosio Cruz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.